Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de En Mi Opinión. Soy su amigo Antonio Chávez. Les recuerdo que me pueden encontrar en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Antonio-Chávez1. Darle like a este video si les gusta, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y si alguno de estos videos les gusta tanto como a mí, hacerme el favor de compartirlos. Así es que antes de iniciar este capítulo sobre, todo lo que comenté en el capítulo anterior sobre Presas del Mal, este es el episodio 2. Les quiero agradecer por todos los comentarios que me hacen sobre estos videos, algunos anteriores. La verdad es que personalmente me gusta mucho la respuesta sobre el contenido de este canal. Y lo más importante, y como lo mencioné, que hay cada vez más fans de Lucero que comparten igual el gusto por esta gran estrella. Así es que bueno, como les comenté al inicio, el día de hoy vamos a platicar sobre este segundo episodio de Presas del Mal. El anterior hablé un poco sobre la relación que tuvo Lucerito de pequeña, de 14 años, con Sergio Andrade, que afortunadamente todo quedó en un mal momento. Y Lucero pudo sortear esta situación y tener el día de hoy una carrera tranquila, sin estos temas que a la distancia hubieran podido complicar muchísimo la carrera que afortunadamente el día de hoy tiene. Así es que el día de hoy vamos a platicar sobre una relación que también existió con una de las cantantes y actrices latinas más importantes de toda América Latina. Estoy hablando nada más y nada menos que de Thalía. Y es que todos o algunos pocos recordamos que ella tuvo una relación muy complicada con un hombre mayor que ella. Recordemos que cuando Thalía, Sasha Sokol sale de Timbiriche, quien entra al quite para suplirla fue nada más y nada menos que Thalía. Con 16 años, Thalía se integra al grupo pop más importante en México en la década de los 80s, que fue la agrupación Timbiriche y de la cual salieron demasiados artistas muy grandes y muy talentosos. Así es que el día de hoy vamos a pasar por alguno de estos detalles, una relación también con un hombre mayor, y en el caso diferente a Lucero, Thalía sí mantuvo una relación sentimental con este personaje que les voy a platicar. Incluso hubo planes de llegar al altar, pero quizá con información que algunos no tienen tan fresca respecto a este episodio, pues un poco también tormentoso entre Thalía y el personaje que les voy a platicar. Así es que bueno, comentarles que Thalía es una de las cantantes y actrices más exitosas que tenemos en México. Ella la verdad es que inició su carrera muy pequeña en el grupo Din Din. Recordemos que hay también algunos videos ahí en Facebook o en YouTube, donde Lucero, siendo la presentadora oficial de Juguemos a Cantar, presenta a ella como la conductora a Thalía, que cantaba una canción que se llamaba Pequeña Niña del Rock, si ustedes la recordarán. Pues bueno, Thalía ya estaba sentando todo lo que el inicio de lo que sería hoy su gran exitosa trayectoria como cantante y como actriz. Posteriormente después, como les comenté, a la salida de Sasha del grupo Timbiriche, también por condiciones un poco desconocidas, Thalía es quien entra a suplirla, y a partir de ahí, pues bueno, todo el reflector se centra en una de las cantantes más exitosas de la agrupación de la década de los 80s, Timbiriche. Yo creo que Thalía protagonizó con este personaje uno de los noviazgos más escandalosos de la época. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Alfredo Díaz Ordaz. Él era el hijo menor del expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. Ustedes lo recordarán por todo el movimiento del 68. Este personaje, productor musical, porque él también, al ser el hijo menor del presidente, tenía un gusto diferente al que su papá le hubiera gustado. Incluso se decía que el presidente no estaba muy de acuerdo, el expresidente, con la profesión que él quería tomar, que era dedicarse a ser productor musical dentro del medio artístico. Así es que bueno, Alfredo Díaz Ordaz se empecina en tener una carrera dentro de este gremio, y dentro de lo más destacado que hace Alfredo es producir los primeros discos de Thalía. Cuando Thalía sale de Timbiriche, ella quiere comenzar su carrera como solista, y
cae en las manos de este productor musical que era Alfredo Díaz Ordaz. Él es responsable de los primeros 2 discos de Thalía, recordemos Thalía con el nombre homónimo y Mundo de Cristal, que de hecho eran muy polémicos porque si ustedes recordarán estaban estas grandes canciones de Thalía como Sangre, Pacto entre los dos, Saliva, Sudor y todos estos temas que hacían alusión a los fluidos corporales. Era muy polémica por eso. Recordarán que Thalía era cuando salía con margaritas en el brasier, cuando le forraban el micrófono con flores, con gerberas y con, bueno, un sinfín de cosas que hacían que el personaje Thalía como artista fuera atractivo y llamativo, porque no había nadie que hiciera lo que Thalía en ese momento hacía a los inicios de su carrera. De hecho, hay también pues un rumor que sugiere que Thalía le debe el contrato más costoso que se hubiera hecho para una actriz en Televisa y se lo debe a Alfredo Díaz Ordaz. Él fue quien consiguió que Thalía hiciera su primer telenovela, María la del Barrio, y el contrato más costoso de la historia de la televisora que, pues bueno, lo tuvo Thalía en ese momento. La verdad es que toda esta relación que tenía Thalía con Alfredo pues era muy escandalosa también por el tema de la edad. Recordemos que Thalía, como les mencioné, tenía 17 años y Alfredo ya tenía 20 años más que ella. Incluso algo que también era polémico es que él continuaba casado con su esposa Paulina Castañón, quien después se uniera al hermano del expresidente de México, Carlos Salinas, su esposo Raúl Salinas de Gortari. Recordarán todo el escándalo que se dio también entre esta pareja, pero bueno, quizá ese es otro tema. Lo polémico, como les mencioné, era que Alfredo estaba casado con Paulina, incluso tenían 2 hijas y pues bueno, esta relación era súper complicada por todo ese contexto. Incluso se decía que entre la relación de Alfredo y Thalía había mucha pasión, él quedó perdidamente enamorado de Thalía, por todas las horas de trabajo que tenían cuando él estaba produciendo sus 2 primeros discos. Ahí es donde él se queda enamorado totalmente y en un arranque de estos, pues me imagino que con estos sentimientos a flor de piel le propone matrimonio, estando él casado con su esposa Paulina. Le entrega una joya que al interior de la familia de Alfredo era muy preciado porque era el mismo anillo de compromiso que le había otorgado el expresidente Gustavo Díaz Ordaz a su mamá. Le hace entrega de la joya para que se comprometiera con Thalía y la familia, al no estar de acuerdo con la relación, obviamente porque él continuaba casado, le piden a Thalía que les devuelva ese anillo. Incluso se decía que le habían puesto precio a la devolución del anillo para que, bueno, Thalía lo considerara y devolviera el anillo a un costo incluso doble del valor que tenía esta pieza de joyería. Thalía se niega y bueno, quedó ahí toda una situación un poco complicada de estira de afloje entre la familia de Alfredo y Thalía, que ya tenía esta joya. Alfredo Díaz Ordaz se sabía que era un hombre muy polémico, era un hombre de excesos, que también consumía alcohol, sustancias ilícitas, que en la época era pues súper escandaloso. Incluso la periodista Marta Figueroa, en un reciente programa de Miembros al Aire, comenta con el Burro Van Ranking que en el Baby O, que era el antro de moda en Acapulco, se da una situación de jaloneo entre Thalía y Alfredo. Personal de la discoteca, incluso chavos que estaban ahí pues bailando, me imagino, quisieron intervenir y Thalía, en un arranque de no se metan, sale en defensa de su novio y les dice que nadie pidió ayuda. Ese relato quizá solamente dejó ver que la relación entre Thalía y Alfredo no era tan bonita como parecía, por evidentemente quizá también la diferencia de edades, que el día de hoy la verdad el ser mayor o menor que alguien no implica que sea menos destructiva o más destructiva la relación. Yo creo que eso es confianza y son quizá otros temas que nadie tenemos la fórmula para saber si era correcto actuar de cierta forma o era incorrecto. Entonces eso no lo podemos saber, si el tema de edades quizá hacía que ellos discutieran pues quizá dentro de su relación.
Para una entrevista con Patti Chapoy, ella textualmente lo que comenta, y se los voy a leer porque no quiero dejarlo pasar. Ella comentó que fueron testigos de los malos tratos que Alfredo le daba a Thalía. Los cambios de humor de su pareja, refiriéndose a Alfredo, y su adicción a sustancias ilícitas, a drogas, incluso lo llevaban a siempre quererse llevar a vivir a Thalía estando él todavía casado, lo cual era muy complicado para ella porque volvemos al punto que él era un hombre que tenía una relación cuando tenía también una relación con Thalía. En una entrevista para un programa Enrique Rocha, Thalía declaró lo siguiente: me sentía protegida, yo tenía 17 años cuando pasó, haciendo alusión a la relación con Alfredo. Él me llevaba 20 años, tenía todo el colmillo y la niña cayó en las garras del lobo feroz. Declaró Thalía a una entrevista en la que era cuestionada por su romance con Díaz Ordaz. Estos comentarios, como yo les comenté, dan un poco el contexto de que la relación que tenía Thalía con Alfredo, pues parecía un cuento de hadas, pero no lo era. Porque al final creo que mucho del poder que se manejaba en ese tiempo, en los 80s, para obtener ciertas cosas, y no estoy queriendo sugerir nada respecto a que ellas accedían o no, pero quizá era muy complicado negarte a alguien que sabías que tenía poder o que quizá ya había hecho algo por ti para poder despuntar en tu carrera musical, y después negarte probablemente era muy difícil. Y yo creo que solamente las personas involucradas tienen como esa respuesta a por qué no dejaban a esas personas y tenían relaciones pues emocionalmente más tranquilas. Hay algo que quizá también aquí es un poco cuestionable. En algunos portales de internet y de YouTube comentan también que, a diferencia de la mamá de Lucero, que ella sí puso un freno y dijo, a ver, no puede haber aquí una relación. Lo que pasó con el familiar judicial que fue y amedrentaron a Sergio. Aquí la pregunta es, ¿por qué la mamá de Thalía en ese tiempo no hizo quizá lo mismo? Porque ella era ya también la manager, la señora Yolanda Miranda, de Thalía. Probablemente ella sí se pudo dar cuenta que su hija pues no la estaba pasando tan bien con alguien que era mayor que ella. Por mucho poder, por mucho el hijo del expresidente, pero creo que ahí era la responsabilidad. Volvemos al punto, yo no estoy cuestionando nada, no estoy diciendo que lo hizo bien o lo hizo mal, pero quizá ahí falta un poco la intervención de la mamá, que yo creo sí se daba cuenta que su hija no la pasaba tan bien con este señor, que aparte tomado se la quería llevar a vivir a su casa, todo este tema del anillo, que si lo devolvía, que si no la familia molesta. Pues creo yo que ahí falta un poco más de intervención. Y Thalía, que era menor de edad, en esta declaración que da con Enrique Rocha, ella comenta, yo tenía 17 años. No era una mujercita de 18 o 19, que aquí en México pues ya eres adulta, y entre comillas, porque también no eres tan adulto ya cuando tienes a alguien de 40, pues que estás teniendo una relación. Entonces, bueno, regresando al punto principal, creo que ahí falta un poquito más que la mamá hubiera podido intervenir para terminar esta relación. Lamentablemente, y después del compromiso en el año 1993, cuando Thalía estaba grabando la telenovela Marimar, en unas locaciones en la playa, no sé si ustedes recuerdan esta imagen donde Thalía está recargada como en el mar, en una como palmera. Es en ese momento donde a ella le notifican que Alfredo Díaz Ordaz había fallecido. Al ser un hombre de tantos excesos, se decía que tenía un padecimiento que había postergado, que era hepatitis C. Lo quieren intervenir quirúrgicamente y Alfredo pierde la batalla. Como les comenté, este golpe para Thalía fue muy fuerte. Complicada no la relación, era el hombre del que Thalía estaba enamorada, y ella pues obviamente resiente mucho la pérdida de Alfredo Díaz Ordaz. Thalía se sume en una tristeza que pues bueno fue llevadera porque ella estaba en medio de las grabaciones de la telenovela Marimar. Sin embargo, pues bueno, no quedó exenta de comentarios sobre que la verdadera razón de la muerte de Alfredo había sido que él padecía VIH.
Esto yo lo pude constatar en algunos canales de internet y de YouTube, donde una leyenda urbana que sugiere que Thalía se hace unas pruebas y Thalía sale positiva también a VIH. Obviamente esto es un rumor, no lo ha declarado la artista, y si lo es tampoco lo va a decir porque ya han pasado muchos años, pero en ese momento se decía que ella estaba también contagiada por esta enfermedad. Afortunadamente tuvieron una intervención a tiempo y derivado de eso Thalía, pues bueno, al día de hoy cuenta con una familia, con un esposo. Y otra leyenda que sugiere que Gloria Estefan y Emilio le presentaron a Tommy Mottola porque él también tenía el mismo padecimiento que Thalía, lo cual quizá hizo que ellos en este tema de empatía sintieran que eran el uno para el otro y pues bueno, el vínculo hubiera sido mayor. Repito y reitero que esto es un rumor, a mí no me consta, a nadie le consta. De hecho, los canales y las noticias que yo pude ver al respecto solamente sugieren que, pues bueno, Thalía vive con este padecimiento. Años después salieron a comentar que ella tenía otra enfermedad, que era la enfermedad de Lyme, que es derivada de una garrapata de venado, que mucha gente también cuestionó, pero bueno, al final nadie sabe el sabor del caldo más que la propia cuchara. Solamente esto es la información que yo pude ver al respecto. Y como les comenté al inicio de este video, es presas del mal, estos hombres tan poderosos que con esta, pues todo este cubrimiento de poder, de yo te puedo hacer, yo puedo lograr que tengas, yo puedo impulsar tu carrera, seducen a estas jóvenes cantantes, jóvenes actrices que en inicios de sus carreras para poder despuntar, pues bueno, quizá en algunos casos son cegadas por, o abrumadas por obtener la carrera de sus vidas y los inicios. En días pasados Thalía recordaba con este tema de Sangre que yo les comentaba un poco alusivo a, pues bueno, a su pareja sentimental Alfredo Díaz Ordaz, y lo recordaba con la letra de esta canción. El video se hizo viral obviamente y como yo les comenté hay que poner un poco de atención en la letra de esta canción porque sí me parece que es muy alusivo al tema que les acabo de comentar sobre el padecimiento que mató a Alfredo Díaz Ordaz, que era VIH, y al padecimiento que actualmente a Thalía, pues bueno, la mantiene viva, y como ella, muchísima gente que hoy puede vivir libre de VIH, incluso indetectables, pero bueno, quizás son otros temas que en este momento pues no vale la pena ni siquiera profundizar porque yo tampoco conozco tanto. Entonces bueno, este segundo episodio de Presas del Mal, en el capítulo de Thalía, pues yo creo que hay muchos datos rescatables. Como yo les he comentado, son solamente algunos de los muchos ejemplos que puede haber sobre este abuso a menores de edad y que no solamente se da en el medio artístico. Yo creo que la lupa está sobre este gremio porque quizá es el que más se difunde esta información. Sin duda la noticia de Sasha fue quizá una catapulta para que también hubiera más casos aislados sobre, pues bueno, esta relación entre hombres mayores y menores de edad, que al final, como les comento, siempre el medio más atractivo quizá siempre es el poder de lo que pueden hacer por sus carreras que inician. Soy su amigo Antonio Chávez, les recuerdo por favor que me sigan en mis redes, que se suscriban al canal y nos vemos en la tercera y última parte de esta entrega Presas del Mal. Nos vemos hasta la próxima.